Lo escuchaba, lo vengo escuchando desde hace un rato, lo escuché, obviamente que la economía sigue siendo el tema. Ayer lo hablábamos con Mariano, la economía me parece que se tiene que resolver el acuerdo con el fondo o no, de alguna u otra manera se va a tener que pasar eso. Lo escuchaba José Luis Espert. Yo digo, me parece que está bien, de economía habla hasta Caballo, así que ¿por qué no va a hablar Espert? ¿Por qué no puede hablar Humano? ¿Por qué no puede hablar cualquier economía? Lo que sí me molesta es que Espert hable de ética y que la gente, digamos que la gente no sepa quién es realmente Espert. De ética y de honradez no puede hablar Espert, que fue financiado por un narcotraficante, digamos, ¿no? Esas cosas son las contradicciones que tenemos en esta Argentina muy complicada, porque uno imaginaba que Espert podía ser uno de parte de la renovación o de las nuevas ideas que pueda tener la política, pero lamentablemente entró a la política de la mano de un narcotraficante que fue extraditado a Estados Unidos, que fue detenido con 10.700 kilos de droga, y que fue financiado por él, y que ese narcotraficante laburaba para el cartel de Sinaloa, y que además de eso le dio mucha guita a políticos en Guatemala para poder meter merca. Yo no sé si Espert tenía también ese servicio incluido, si en algún momento llegaba, pero Dios quiera que no llegue nunca Espert si esto es así. Evidentemente uno no hace alianzas con narcotraficantes, no es común o por lo menos no es común que trasciendan y que el tipo siga en la Cámara de Diputados y se haga el honorable, y que desde ahí o desde algún lugar pretenda que se le recorte subsidios a los que menos tienen, cuando todos, absolutamente todos los argentinos vivimos del Estado. A mí me parece eso un poco cruel, digamos, ¿no? Porque que lo diga él, que tenga que haber recortes a los subsidios, que hoy los subsidios vienen porque hay mucha pobreza en Argentina, como en gran parte del mundo. Lo hay en Estados Unidos, altos subsidios, altísimos subsidios. Debería saber Espert, que tenía ese socio narcotraficante que tenía, por ejemplo, 2 domicilios en Estados Unidos. Le podría haber preguntado a su socio narco cuántos subsidios se le da a la gente en los Estados Unidos y cuánto se emitió en dólares en los Estados Unidos, y por eso hay inflación hoy en los Estados Unidos. Digo, si vamos a proponer cosas, que sean cosas, pido por lo menos medianamente coherentes, y que tengan que ver con la historia de vida de cada uno también, ¿no? O sea, uno criticó a Volnovich justamente porque no tenía nada que ver con lo que propone el gobierno. O sea, el gobierno no propone salir de vacaciones a México y llevarse los dólares al exterior, y mucho menos si es un funcionario público que vive del esfuerzo de todos nosotros. Pero tampoco creo que Espert es la persona indicada para decir si el otro es ético o no, porque la verdad que usar el avión de un narcotraficante, el mismo avión en el cual se trasladaban drogas, la verdad que no me termina de cerrar. Pero bueno, es la Argentina que hemos construido, y es la Argentina que desde el periodismo yo trato siempre de demostrar y mostrarle a la gente de dónde se habla, de un lado y del otro. A mí Espert no me da notas, tampoco me la da la gente del gobierno, la gente que escucha Radio del Plata lo sabe, pero porque decimos estas cosas, porque decimos lo que pasa, ni siquiera son interpretaciones, son cosas reales. Entonces creo que nos va a costar mucho salir a los argentinos adelante si tenemos este tipo de personas metidas en la política, y si no hay nadie que se atreva o se anime a meterse en los asuntos públicos, ¿no? Eso quería decir en principio, porque creo que lo de la economía va a pegar muy fuerte, porque creo que el acuerdo con el fondo está lejos, y un acuerdo con el fondo favorable al pueblo mucho más lejos todavía. Así que bueno, me parece que en eso va a versar los próximos días la Argentina, en eso va a estar la Argentina, ¿no? Hasta marzo por lo menos. Tomás, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Mariano Barrio te habla. Mariano, ¿qué decís, hijo? Es cierto que el acuerdo con el fondo pareciera lejos. Ayer hablábamos en la Casa Rosada con funcionarios altos del gobierno, y decían que esperan que haya un acuerdo. Es decir, hay mucha esperanza en que haya un acuerdo. Hay que ver la reunión de hoy de Santiago Cafiero con Anthony Blinken, el secretario de Estado norteamericano. Hay
puntos por resolver, como el sendero fiscal, si vamos a tener equilibrio ahora en 2025 como quiere el fondo o en 2027 como quiere la Argentina, pero el fondo pide un plan económico y la Argentina no lo ofrece. En medio de todo esto, ahí se instaló con Esper, en el debate que tuvimos, o en la entrevista, el tema de los planes sociales, y yo coincido totalmente con vos en que no se pueden quitar los planes sociales de la noche a la mañana porque generás un estallido social fuerte. Ahora, ¿vos no crees que podría haber una política para reconvertir a los que son beneficiarios de planes sociales a través de la educación, la formación laboral, entre los empresarios, los sindicatos, la sociedad civil, en trabajo productivo? Es decir, que un hombre o una mujer pobre que no tienen trabajo pasen a tener una capacitación en alguna competencia de las que va a requerir en el futuro la Argentina para poder desarrollarse, rescatarse como ser humano, para mantener a su familia, para tener dignidad a través del trabajo y crear riqueza y bueno, dejar ese gasto social que hoy es el principal gasto del presupuesto para convertirlo en ingreso, digamos, ¿no? No, claro, eso obviamente, yo creo que tiene que haber un Estado fortalecido y con más presencia para generar también fuentes de trabajo, porque evidentemente que la Argentina la necesita. La Argentina se necesita en generar fuentes genuinas de laburo, y creo que el Estado también podría avanzar y resolver algunos de los conflictos, pero no lo veo con coraje el presidente Alberto Fernández para hacerlo. O sea, necesitamos tener industrias nacionales, necesitamos claro, que la Argentina se desarrolle. Lo que yo no me animo desde el periodismo a decir que haya recortes a los subsidios, porque todos los medios de comunicación estamos subsidiados. Entonces, yo creo que, a ver, si yo a la gente le hablo con la realidad, digamos. Todos los periodistas vivimos de una u otra manera, de la misma manera que viven a los que criticamos. Entonces, si hay recortes en el Estado, me parece perfecto, pero recortemos todos los gastos del Estado, porque cuando decimos que se paga por el derecho a la información, y entonces el Estado tiene que estar presente, todos los estados, estoy hablando municipales, provinciales, nacionales, etcétera, que son los que mantienen los medios de comunicación, no me parece mal, pero también está el derecho a la vivienda y el derecho a la alimentación de la gente. Entonces yo digo, si tenemos contemplado el derecho a la información y que los estados estén presentes en los distintos medios de comunicación, desde el más arriba hasta el más abajo, digo, desde el más arriba, ninguno podría vivir sin los subsidios del Estado, llamémosle publicidad, subsidio o como quiera. Entonces yo no me atrevo como periodista a decir que haya recortes a tipos que la Constitución te dice que hay que garantizarle la salud, la vivienda, la alimentación y el laburo, claro que sí, pero bueno, estamos muy lejos de eso, o sea, no hemos generado fuentes de laburo, las fuentes necesarias de laburo, y bueno. Es que yo voy por la positiva. Creo que el valor que hay que poner de relieve es la cultura del trabajo para formar y educar, ¿no? Es como la Argentina creció, digamos, desde que se inició con una gran revolución educativa en la época de Sarmiento. Después uno discutirá, Sarmiento sí, otros dicen lo tienen como un liberal, otros como un héroe de la educación, pero yo soy partidario, ¿no?, de la educación masiva, pero hoy tenés una franja que ya no la podés meter en la escuela primaria, pues ya terminó por su edad esa etapa, pero está despojada de la posibilidad de un trabajo digno, porque no tiene formación laboral, al margen de los problemas de creación de trabajo que vienen de las empresas y del Estado, en los impuestos y demás, pero si hubiera inversiones tampoco podrían incluirlos porque no están formados, y yo creo que hay que ir a un plan masivo de educación para poder incorporarlos e incluirlos. La inclusión es el secreto, ¿no? Sí, claro, la distribución de la riqueza sobre todo, pero bueno, es algo que lamentablemente viene pasando en todos los estados del mundo, lamentablemente, porque bueno, evidentemente se necesita menos mano de obra, y es así, digamos, hay niveles de desempleo que son tremendos y que hay que afrontar esos problemas con creatividad. Mira, claro. Lo decíamos hace poco, cuando se anuncia que el hombre va a ir a la Luna, se anuncia 7 años antes, de 1969, en el 62, lo dice Kennedy, lo que se anuncia en ese lugar o en ese momento es un proyecto, es un megaproyecto que incluía al Estado y que del Estado se derramaba hacia el sector privado. Y desde ese lugar se generaron tantas cosas para la humanidad en general, que no era solamente la carrera
para que el hombre pisara la luna, sino en general hasta hoy nos tocan parte de esa inventiva que tuvo las empresas privadas y el Estado mancomunadamente elaborando para sacar diferentes situaciones que nos llevan a la situación actual. Por ejemplo, la internet viene de ahí. Entonces, las computadoras chicas y los pañales vienen de ahí, la alimentación, bueno, se generaron muchísimas cosas en ese megaproyecto que era del Estado, pero que también incorporaba a los privados. Bueno, eso es lo que le falta a la Argentina. Vos en la Argentina tendrías mucha potencialidad para formar e incorporar e insertar gente con muchas cosas que no están explotadas. Por ejemplo, la forestación, la creación de planes de viviendas, la explotación de la minería del litio en el norte, la industria de los alimentos, que tenemos capacidad para alimentar a 400 millones de personas. Es decir, hay tanto por desarrollar en la Argentina que sobrarían competencias laborales para poder incorporarlas. Sí, al litio lamentablemente cuando lo tenemos lo entregamos. Lo entregamos antes de explotar, una cosa de locos, claro. Sí, es una vergüenza. Ahí debería estar presente el Estado. Lo que pasa es que exactamente, eso es lo que digo yo. Claro. Sí, absolutamente. Pero el Estado no se anima, y en este caso ya no son ni siquiera los norteamericanos, son los chinos los que están atrás de eso. Entonces, digamos, siempre hay un Estado que está débil, siempre hay un Estado que necesita de otras situaciones para llegar a subsistir. Es cierto eso que decir, digamos, no hay proyectos productivos, esto es así, pero no hay proyectos productivos porque estamos en situación de debilidad. Hoy necesitas el apoyo de otros países para correr con el Fondo Monetario Internacional, y son esos países los que quieren hacer la minería extractivista. Bueno, entonces es muy difícil pensar en grande en Argentina. Ahora, Tomás, vos no pensás que no es que el Estado esté ausente o que no tenga proyectos, sino que los proyectos en este país, y no digo solamente de este gobierno, sino de todos los gobiernos, son a muy corto plazo, porque tenemos elecciones cada 2 años, entonces quieren renovar cada 2 años la confianza de la gente. Acá es imposible, como vos decías hoy, el proyecto de la NASA y el proyecto de Kennedy de mandar un hombre a la Luna. Acá sería imposible un proyecto a 10 años o a 7 años, porque acá se está pensando en el corto plazo, es decir, tengo que ganar las elecciones del año que viene o del otro año. Lamentablemente sí, pero es una cuestión de coraje, ojo, inteligencia y coraje, y eso se tiene que hacer en algún momento. Sí, pero lo que pasa es que después viene a ver, ¿qué hubiese pasado si venía Nixon después de Kennedy y decía, no, a mí no me interesa ir a la Luna? Sí, lo que pasa es que pasa también por las fortalezas y por el pueblo, ¿no? En ese momento, algo que era muy criticado era que el pueblo norteamericano decía cómo iban a gastar tanta plata en mandar un hombre a la Luna cuando había miseria en los Estados Unidos, ¿no? Entonces decía, primero resolvamos la miseria, resolvamos el hambre de la gente, y después veamos si gastamos esa plata. Con esa plata no se iba a resolver la miseria, pero claramente esa inversión tuvo un derrame tan grande, pero tan grande en tecnología y en desarrollo, que terminó beneficiando a esas clases postergadas. Claro. Lo que tenemos que hacer es entendernos, empezar a entendernos y empezar a configurar una sociedad un poco más madura. Un poco más madura, ¿qué quiere decir? Si yo hago una crítica, que la haga desde mi lugar, desde el lugar real en el cual estoy parado. Yo, la verdad que, digamos, no tengo problema con López Murphy, con Esper, con Guzmán, con quien sea, digamos, no tengo problema. Pero me parece que todos deberían hablar desde el lugar de donde se debe hablar, desde el lugar en la práctica de donde surgen esas ideas. Si las cosas se hacen un poco más sinceras, bueno, me parece que podemos andar mejor. Pero parece ser que, y vamos a compartirlo con Tomás Méndez, ¿no?, esta información, el gobierno, o mejor dicho, Alberto Fernández, habló con Luana Bonovich. Parece ser que ayer no hubo reunión finalmente, como se preveía, pero sí había habido conversaciones antes, y lo que están diciendo desde altas fuentes del gobierno es que Alberto Fernández le dijo, mira, no es bueno que haya relaciones familiares en el número 2 y número 1 de un organismo como el PAMI, ¿no? Luana Bonovich se había ido con el número 2 del PAMI de viaje, de placer, de casi de luna de miel, con Martín Rodríguez, que es el número 2 del PAMI, a una isla caribeña, la isla de Holbox,
y aparentemente todo parecía indicar que Alberto Fernández le bajó la línea a Luana Boldovich de que el segundo se tiene que ir. Es decir, tendría que dar lugar o dar paso el segundo del PAMI a otra persona que no sea de relación familiar o de relación sentimental con Luana Boldovich. Pero Boldovich quedaría firme en el cargo. Y bueno, la verdad que no sé, no desconozco bien lo que hablaron, pero bueno, son decisiones, Mariano. Yo digo, uno no puede, yo puedo opinar de manera diferente, pero tampoco es, digamos, qué sé yo, la verdad que no se puede creer lo que hizo Boldovich, sinceramente, no se puede creer. Yo hubiera dejado mi cargo, sinceramente. Creo que la política debe dar ejemplos. Yo hubiera dejado el cargo. Y no creo que por eso se vaya el PAMI a ningún lado, porque el PAMI ha cambiado sistemáticamente directores y tampoco depende de Boldovich el PAMI. Yo, digamos, tengo una opinión diferente. Yo hubiera dejado el cargo. No me parece ético, no me parece moral, me parece hasta casi que en un contexto, ¿no? El contexto claro, no daba para eso, ¿no? En medio de la pandemia del COVID y una crisis económica muy fuerte, hablando de que faltan dólares en la Argentina. Totalmente, digamos, descontextualizado, ¿no? No hace falta ni siquiera una charla con el presidente, no hay que ponerlo el presidente en eso, digamos. Un presidente de un país no puede estar hablando con una persona que se fue de vacaciones al Caribe, digamos, sinceramente, y explicarle que eso está mal. Sinceramente, sí, se tiene que dar cuenta sola. Ya pasó una vez en el gobierno de Menem. ¿Te acordás que echó al secretario de Turismo, no me puedo acordar el nombre ahora en este momento, que se había ido a Punta del Este cuando estaban promocionando que la gente vacaciona en la costa? Sí, la verdad que no recuerdo, pero imagínate. No me acuerdo el dato, pero vamos a buscarlo. No me acuerdo el nombre ahora. Paco Mayorga no era. No, era otro. Era alguien... Sí, ya, a ver, vamos al oráculo. A ver. Pero es totalmente cierto, es decir, hay cosas que tienen que estar, digamos, enmarcadas en el sentido común, ¿no? Yo creo que un funcionario, primero que nada, ya no queda bien que un funcionario se vaya de vacaciones al exterior, en una crisis, un país en crisis, ¿no? Me parece. Fácil Lavalle. Fácil Lavalle, claro. Fácil Lavalle lo echaron porque estuvo en Punta del Este después de lanzar una mega campaña de verané en Mar del Plata, Pinamar, en la costa. Claro. Mira, yo no sé qué le aferra el cargo a Boldovich, sinceramente. No sé cuáles son sus proyectos, pero si sus proyectos son políticos electivos, me parece que no los va a tener nunca ya. La caja, es decir, es una caja de la cámpora. Pero suponete que en el caso de que sea la caja, no será tampoco de ella. Digamos, es una maniobra muy poco inteligente eso, no está bueno, es muy poco inteligente, es tan poco inteligente que se sobreexpuso, Luana. O sea, yo creo que si ella hubiera renunciado antes, no hubieran surgido otros datos, la gran cantidad de datos que se buscaron cuando se encontró la foto de Luana Boldovich. Me parece que sobreexpuso. Son medidas para mí poco inteligentes. Tomás. Coincido, sí, claro. Nos llegó la hora. Señor, nos vemos mañana. Nos vemos mañana, las 10 de la mañana. Mariano, muchas gracias. Gracias a vos, Daniel. Nos vemos mañana, Claudia. Hasta mañana. Hasta mañana a todos. Esto fue Duro de Callar, el programa de Tomás Méndez.